venimos hoy a plantar bien firme una bandera que están intentando destruir y avasallar, que es una bandera importantísima y central para la historia de nuestra República. Y esa es la bandera del federalismo. Y yo lo que me pregunto también, ¿sabes qué es? Mira, lo voy a decir, me rompen soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Fue su leitmotiv de campaña. Me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Astiz. Lo que estamos observando está en la antítesis de nuestros valores. Creo que claramente es el momento de sincerarnos, de mirarnos a las caras y preguntarnos verdaderamente para qué hacemos política, ¿no? Yo a Villarroel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista. El Estado lo que busca es la renta social, es decir, que cada ciudadana y que cada ciudadano tiene que tener la posibilidad de tener la garantía de llevar un plato de comida, de llevar un remedio, de llevar un libro para que sus hijos se alimenten, se eduquen y se puedan curar. Hay una misoginia. Están hablando de la violencia de género, que es el tema, uno de los temas centrales de lo que estás hablando vos, que me parece terrible, pero violentando a otras mujeres. O sea, critican la violencia de Alberto, pero nos violentan a todas las demás. Ellos tuvimos una reunión con la ministra Petovelo, la cual nos aceptó que teníamos un 40% de pérdida salarial. Hasta el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta. Hoy la pérdida llega a más del 50% desde que Milei es presidente, y por eso es que vamos al paro el día de hoy de no inicio de clases en este segundo cuatrimestre. Esta persona estuvo durante 2 meses y está en todos los chats. Y hay muchas personas que lo saben. Amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace. Eso es un delito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Hasta hace minutos, la última información referida a la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género tenía que ver con la declaración que hizo Fabiola Yáñez ante el consulado argentino en Madrid. Pero hace minutos nada más se conoció la tan postergada entrevista que el expresidente Alberto Fernández dio el viernes pasado al diario El País de España, y que se demoró muchísimo tiempo porque El País de España estaba revisando todos sus códigos de ética periodística para saber qué publicar y sobre todo buscar la palabra de la víctima, de Fabiola Yáñez, para poder hacer, insisto, cumplimiento de sus protocolos de ética periodística. Bueno, finalmente salió esa publicación hace minutos nada más. Vamos a compartir el título de la nota, que enseguida vamos a ir repasando. Alberto Fernández admite que las discusiones con Fabiola Yáñez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero dice que fue mutua y nunca física. Repite en una entrevista con El País que defenderá su versión ante los tribunales. Enseguida vamos a repasar qué es lo que dice Alberto Fernández y cómo fundamenta su defensa frente a la tan grave acusación de Fabiola Yáñez de violencia de género. Pero primero vamos a repasar la palabra de la víctima. Y esta ya no es la entrevista que se publicó durante el fin de semana, que también vamos a recordar en minutos nada más. No son las versiones, lo que se dice que dijo Fabiola Yáñez, es lo que dijo Fabiola Yáñez, insisto, como parte de su declaración que va a realizar mañana de manera formal. Enseguida Irina Hauser nos cuenta todos los detalles, ante el consulado argentino en Madrid. Y vamos a repasar algunas cosas de las que están, efectivamente, ustedes ven allí el sello que indica la oficialidad de este documento, pero también hay otros elementos en esa declaración que son importantes. Bueno, arranquemos por allá, arriba del texto. Dice, por ejemplo, el golpe de puño en el ojo, la fotografía que se difundió tanto y que la propia Fabiola Yáñez dice en una nota el fin de semana que la hizo revictimizar. Después vamos a hablar un poco de eso. El golpe en el puño en el ojo fue estando en la cama en Olivos. Habíamos discutido antes mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión, me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, ¿qué me hiciste? Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión.
como ya era habitual y como cierre de una discusión. Habían estado, según el relato de Fabiola Yáñez, discutiendo muchísimo y como cierre de la discusión, el expresidente la habría golpeado en la cama, en el dormitorio que efectivamente compartían. Al otro día, el ojo empezó a ponerse rojo, no había nacido Francisco aún, me levanté, prendí la luz y fue al baño. Cuando vuelvo del baño estaba dormido. ¿Qué me hiciste?, le volví a decir y él lo negaba. Pero es claro que lo hizo con intención por la discusión que habíamos tenido. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos, esto es muy importante. Esto que declara Fabiola Yáñez es muy importante porque empieza a involucrar a otras personas que van a tener que decir qué es lo que efectivamente pasó. Y cuidado porque aparecen nombres propios que también están en riesgo de haber encubierto el delito tan grave por lo que lo acusa Fabiola Yáñez, Alberto Fernández. Estando allí junto con Alberto lo llamamos al doctor Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica. Y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe. Acá hay otro elemento importante. Es una denuncia de que efectivamente la retenían en contra de su voluntad. Estaba obligada a no salir para que no se viera el golpe. Antes de pasar a la próxima fotografía de este expediente, o de esta declaración, insisto, esto es lo que hizo Fabiola Yáñez en el Consulado Argentino en Madrid. Quiero decirles que por lo que se conoció a través de una nota el fin de semana en el cohete a la Luna, y probablemente también de lo que vayamos a ver en lo que Alberto Fernández le cuenta al País de España, el relato de Alberto Fernández sobre este episodio, que el expresidente recuerda, comienza acá. Al otro día el ojo empezó a ponerse rojo, no había nacido Francisco aún, me levanté, prendí la luz, fui al baño, cuando vuelvo del baño estaba dormido, ¿qué me hiciste? Acá empieza el relato de Alberto Fernández. Alberto Fernández, insisto, según la reconstrucción, lo que le dijo al cohete a la Luna o lo que decidió contar Horacio Berbisky y lo que seguramente dirá ante la justicia, es que él advierte que tenía el ojo colorado y entonces ahí aparece lo que sugiere, lo que dice Horacio Berbisky, que le dijo a Alberto Fernández que probablemente tenía que ver con un tratamiento antiarrugas. Pero Fabiola Yáñez comienza el relato mucho antes. Dice, no, la noche anterior habíamos discutido mucho, como ya era habitual, y cierra la discusión con un golpe en el ojo. El otro elemento muy importante es que empiezan a ver los nombres propios y lo pone en el eje de la tormenta al doctor Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial, que va a tener que decir qué fue lo que pasó y qué decisiones tomó. El doctor Saavedra, pero también una enorme cantidad de personas que, según lo que relata la propia Fabiola Yáñez, era prácticamente imposible que desconocieran lo que estaba pasando allí. Porque además lo que dice Fabiola Yáñez, en todo el recorrido de esa presentación, y seguramente lo que va a ampliar mañana en su declaración frente al fiscal, Ramiro González, es que la violencia venía desde mucho tiempo atrás. Prácticamente toda la relación de Fabiola Yáñez con el expresidente Alberto Fernández fue violenta. Desde antes del 2016. Sí, Irina. Buenas noches, Irina, y a todo el equipo. Y vamos a ir incorporando la información que tengan mis compañeros y compañeras. Sí, Irina. Bueno, seguramente ahora veremos algún extracto más de la declaración, pero efectivamente el relato de Fabiola arranca en el año 2016, ¿no? Que es cuando empieza la relación entre ellos. Y las situaciones de maltrato que ella refiere en esta primera presentación se remontan a ese entonces, incluso con el relato de un embarazo que, según lo que alega ella, tuvo que interrumpir forzada por Alberto Fernández. Perdón, nos quedamos con eso un segundito. Fabiola Yáñez dice que fue presionada a realizar un aborto, a realizarse un aborto. Exactamente, y eso lo sitúa en los primeros tiempos de la relación. Está detallado eso en el escrito, no está claro y seguramente mañana se le preguntará más si hay alguna segunda ocasión donde volvió a pasar algo similar. De lo que vos acabás de mostrar, es
en esta primera parte que vemos ya aparece un nombre que es el del doctor Saavedra, Sí. que es un testigo cantado, ¿no? Y claro, a citar por la justicia. Recordemos que la investigación está delegada en la Fiscalía de Ramiro González. Esta fiscalía es la que mañana va a tomar la declaración. Delegada quiere decir que el fiscal es el que lleva adelante la investigación, ¿no? Es Ercolini, le deja a él la decisión sobre las medidas, salvo que tenga que firmar, por ejemplo, un allanamiento. Pero bueno, ahora vamos a ver seguramente algo más. Déjame hacer una observación. Dale, Pablo, buenas noches. Y todo, o sea, cada nombre que vayamos viendo van a tener que ser testigos, porque evidentemente algo que ha hecho Fabiola, asesorada para esta presentación, es justamente ir deslizando nombres de personas que evidentemente tenían que tener conocimiento de la situación y algunas con cierta responsabilidad, como el doctor Saavedra. Corregime, Irina, van a tener que presentarse como testigos obligados a decir verdad. Exactamente. Porque después, si estuvieran de en calidad de imputados de encubrimiento o algún otro delito vinculado a esto, no están obligados. Se pueden defender y no están obligados a decir verdad. Citados como testigos van a tener que obligar, van a estar obligados a decir verdad, y el falso testimonio es algo muy grave en la justicia. ¿Sí, Pablo? No, para sumar que el dato que empieza el testimonio, la presentación que hizo la defensora de Fabiola para pedir ser querellante en la causa, Mariana Gallegos, incorpora la línea de tiempo que tiene una importancia también en dónde finalmente termine radicada la causa. ¿Por qué? Porque en principio la especulación era que habían ocurrido solo en Olivos. Si era Olivos, como lo mencionamos el día viernes, la causa territorialmente tenía que terminar en la justicia de San Isidro, como había ocurrido con la causa por la fiesta de Olivos, que terminó en el juzgado del doctor Mirabelli. ¿Qué ocurre? Al tener una línea de tiempo que comienza en el 2014, se profundiza en el 2016, donde comparten domicilio en Puerto Madero y que además podría haber continuado, según el testimonio de este escrito, luego de abandonar la presidencia, de abandonar Olivos, eso podría ser lo que se llama delito continuo, que la causa pueda tranquilamente continuarse en la justicia federal, en la justicia de Capital Federal. Por lo tanto, en instancia, que fue un pedido que hizo hace unos días la abogada de Alberto Fernández para que pase a San Isidro, ahora territorialmente se expanden la cuestión de dónde ocurrió y puede tener... tranquilamente puede seguir en manos de... Por eso es tan importante cuando Fabiola Yáñez relata, narra y deja por escrito en esta presentación que estamos repasando en el consulado argentino en Madrid, que prácticamente toda la relación fue violenta y se sintió víctima de distinto tipo de manifestaciones de la violencia de género. Veamos más testimonios de Fabiola Yáñez. Enseguida vamos con lo que dijo Alberto Fernández al País de España, pero primero la palabra de la víctima. También habló de violencia de género, de violencia de género institucional. Porque no solo su secretaria María Cantero sabía lo que estaba viviendo, sino también la ministra de Género, Ayelén Mesina, la ministra designada por Alberto Fernández para ese cargo que sería su bandera más preciada. Acá lo que dice Irina Hauser, más nombres propios, ni más ni menos que la persona señalada por Fabiola Yáñez de haberle pedido ayuda y habérsela negado. Por supuesto, como titular del ministerio que se dedicaba específicamente a esto, a este tipo de delitos. En una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país y en el mundo éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Esto lo dice Fabiola. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y antes nos sentamos afuera. Había un banco, da detalles. Y le dije, tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Se queda callada, dice, no lo puedo creer. Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer. No hizo nada. Después de eso la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice, ¿estás mejor? Sentí que me estaba tomando el pelo. Me pregunté, ¿cómo creía factible que la primera dama se presente ante el edificio que era la bandera? Bueno, lo que dice es, si yo iba al Ministerio de las Mujeres a hacer esta denuncia, salimos en todos los diarios. Y además le dice, ¿estás mejor? ¿Qué quiere decir estás mejor? ¿Te pega menos?
te violenta menos. Sobre esto tendrá que responder la ministra Ayelén Macina con mucha certeza de lo que va a decir ante la justicia. Ella salió a hablar esta semana. Por supuesto que salió a hablar. Dijo, ¿no? negó efectivamente esto, Sí. negó que se haya producido esta conversación. También lo había hecho Elizabeth Gómez Alcorta, que era la primera ministra de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández. Pero aquí Fabiola Yáñez le pone nombre propio y dice, es esta la ministra a la que yo le mostré las fotos que se difundieron en estos días, pero le mostré también, fíjense lo que dice, los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Por supuesto que esto tiene que ver con otra cosa, con otra característica de la personalidad del expresidente Alberto Fernández. Pero le mostró efectivamente las fotos de la violencia y la ministra le dijo, venite por el ministerio. Y después le preguntó, ¿estás mejor? ¿Qué quiere decir ese estás mejor? Ese estás mejor, por supuesto, hay que escuchar qué es lo que dice la exministra de Mujeres, Género y Diversidad. Pero esta es una respuesta clásica de no intervención respecto de una situación de violencia de género. Insisto que esto es una parte de lo que efectivamente está en la presentación que hizo Fabiola Yáñez y que tendrá que mañana ampliar ante fiscal Ramiro González. En el resto de la presentación lo que aparecen son, lo que narra son casos de infidelidades sobre las que estaba efectivamente al tanto Fabiola Yáñez, pero insisto, tendrá que ver eso con otra característica de la personalidad del expresidente Alberto Fernández. Aquí lo que está muy claro es que había muchas personas que conocían los elementos que señalaban la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal que denuncia Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. Ahora vamos a ampliar esta situación. Bueno, mientras tanto, se conoce en el país de España la nota de Alberto Fernández que se realizó el viernes pasado. Nosotros se los contamos en exclusiva, perdón, el jueves creo que contamos esto, ¿no? El jueves les contamos que esto efectivamente iba a ocurrir. La nota fue el viernes. El expresidente suponía que se iba a publicar o el sábado o el domingo. Eso no ocurría y la pregunta ya apuntaba a las razones por las cuales el país de España evidentemente frenó esa publicación y tenía que ver con cumplir con los protocolos de ética periodística que obligan al diario País de España, evidentemente mucho más avanzado que lo que nosotros tenemos aquí en la Argentina, buscando la palabra de la víctima para después poner eventualmente la palabra de Alberto Fernández, el victimario en esta acusación. Bueno, ¿qué es lo que dice Alberto Fernández? La entrevista no está publicada en términos de preguntas y respuestas. Hay una narración de la conversación con el expresidente. Cuando se conoció la denuncia por violencia de género, Alberto Fernández negó los hechos en un comunicado y el jueves por la noche los medios argentinos publicaron 2 fotos en las que se la ve a Yáñez con un golpe en el ojo y el brazo marcado, y chats donde lo responsabiliza los golpes. Yo sigo diciendo lo mismo, insiste el exmandatario argentino. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra. Aclara el País de España para sus lectores fuera del país, ex secretaria legal y técnica de su presidencia, y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, no he tenido acceso a la causa, nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva. Cuando se le pregunta qué pasó en la foto del ojo, responde, se lo voy a contar a los jueces. El expresidente se ahorra algunas declaraciones que quiere presentar ante la justicia. Pero atención con lo que dice a continuación. Fernández repite que la denuncia de Yáñez es falsa y cree que lo denunció porque alguien la incentivó con otros fines. Es decir, de alguna manera desacredita la denuncia de Fabiola Yáñez y si hay alguien por detrás, hay alguien que está incentivando a Fabiola Yáñez a hacer esta denuncia. Durante 4 años fui presidente de ese país y promoví las políticas de género y sé que en esos casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar. Reconoce Alberto Fernández que está en un problema muy serio y que efectivamente hay una creencia de volea, digámoslo en términos futboleros, a la víctima y que él va a tener que probar que eso no es cierto, más allá de la presunción de inocencia que en la Argentina rige incluso para estos casos.
El argumento de la inversión de la carga... Bueno, aquí explica El País de España esto que les estoy contando, lo que pasa en la Argentina, en las leyes argentinas respecto a este tema. Sigamos avanzando. Yo te insisto, Pablo, con algo Sí. que explicábamos la semana pasada, que está bien, Alberto Fernández Frenémoslo dice que ahí, por favor, que él Aus. quiere demostrar su inocencia o que va a demostrar su inocencia. Acá el fiscal tiene para... digamos, tiene y tendrá el testimonio de mañana de Fabiola, tiene infinidad de nombres de testigos para llamar. Yo ya conté acá que el único delito donde la persona que está acusada tiene que demostrar que es inocente es en el enriquecimiento ilícito. Vos lo que tenés que demostrar es que tu patrimonio es legítimo. Claro, tenés que demostrar que la que ganaste te la ganaste laburando. Exactamente. Y no es lo mismo, no es la misma circunstancia. Eso no rige Esta para es este tipo de delitos. No rige. Sí. O sea, esta es la posición que decide adoptar Alberto Fernández frente a los medios de comunicación, decirlo y plantearlo en estos términos. También hay que decir algo que lo dice el texto del diario de El País, que yo no digo que sea necesariamente así, pero sí. es común y es un patrón que los acusados, los varones acusados de violencia de género, terminen tratando de invertir la situación, culpabilizando a la víctima o generando alguna clase de sospecha sobre lo que dice, ¿no? La forzaron a decir tal cosa. Por supuesto que todo esto que estamos hablando, todo es llamativo, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo está vinculado además con un momento muy particular de la historia de nuestro país y con el momento particular actual, ¿no? Tampoco, o sea, todos sabemos esto y hacemos las lecturas que corresponden, pero no hay que perder de vista que esto es una causa por violencia de género. Así es. El protagonista es el expresidente, puede ser cualquiera. Es el expresidente, bueno, pero es el expresidente y se tiene que atener a la causa como cualquier persona que está acusada de violencia de género. Y hay otra línea ahí que lo dice Fabiola Yáñez en el reportaje con Infobae del sábado, que es sobre la difusión de las fotos. Ahora vamos a ir a eso. Recuerda que hablábamos de ese tema, que me parece que hay ahí una puerta para abrir y para profundizar. Bueno, ahí vamos a ir a lo que plantea Pablo Ibáñez enseguida. ¿Cómo se difunden las fotos? No me adelanto, enseguida vamos a hablar muy particularmente sobre ese tema. Miren lo que cuenta Irina, que dice El País de España, respecto de la característica respuesta de un hombre violento respecto de violencia de género. Se va anticipando a lo que viene, que es lo que vamos a compartir con ustedes ahora. El exmandatario argentino niega la responsabilidad por las lesiones de las fotos, pero existe un chat donde Yáñez dice que le había pegado las últimas 3 noches y su respuesta fue: me cuesta respirar. Por favor, pará, me siento muy mal. Fernández, preguntado por si ese chat existió, asegura: atención con esto, no lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y el 2023 con Fabiola, no todos los chats de su teléfono. Los chats con Fabiola Yáñez desaparecieron del celular de Alberto Fernández entre el 22 y el 23. No hay nada en el celular de Alberto Fernández. Particular. No lo sé, pero no los tengo. Responde cuando se le cuestiona por cómo pudieron desaparecer esos chats. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado. ¿Qué es lo que está tratando de explicar el expresidente Alberto Fernández? Se observa en esos chats que cuando Fabiola Yáñez le dice: me venís pegando hace 3 días, él no dice que no. No dice: ¿pero qué estás diciendo? Eso no es cierto. Dice: me siento mal. Entonces, en El País de España le preguntan: ¿pero cómo explica que usted no se defiende y no niega los hechos? Dice: bueno, porque no lo sé, porque yo no tengo acceso a mis conversaciones, porque yo no las tengo en mi teléfono. Sí, también es Más cierto, allá de- Pablo, Sí. que eso, seguramente, más allá de que podrían recuperarse eventualmente si los chats están en la nube, como suele ocurrir con algunos mensajes que se borran del teléfono pero pueden estar en la nube, también toda esa conversación se va a poder verificar seguramente por el teléfono de Fabiola Yáñez, que seguramente sí tiene las conversaciones reservadas. Por lo tanto, la pretensión de borrar el chat es un poco ingenua también. Es simplemente como para decir: no recuerdo esa conversación. Bueno, Pablo, déjame decirte algo que vos, en un ratito Pablo Ibáñez nos va a contar el impacto político, yo titularía impacto profundo, que tiene la causa sobre la política local, sobre todo sobre el espacio nacional y popular, un impacto muy, pero muy fuerte.
con razones o no, pero además hay una enorme preocupación porque esta torpeza que alega el expresidente para decir justo las conversaciones con Fabiola Yáñez del 22 y el 23 no están, es la preocupación de una enorme cantidad de personas, exfuncionarios, funcionarios actuales, gobernadores, legisladores, jueces, periodistas también, que dicen, che, si esta es la torpeza con la que el expresidente manejaba su celular, ¿cuántas cosas hay ahí? Esta es una preocupación política muy profunda a esta hora, sobre todo porque ¿en manos de quién está esa información? ¿Y con qué intenciones en la Argentina se maneja esa información? Ya no importa si es privado, si tiene que ver con esa causa, si no tiene que ver, si hay autorización judicial o no. Más allá del registro del celular sobre los golpes de los que le acusa Yáñez en ese momento, Fernández contesta: no le estoy diciendo que eso es cierto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir. Quiero decir que en el resto de la conversación, en el resto de la entrevista, Alberto Fernández dice en un momento, si es por caso, yo también podría decir lo mismo que dice Fabiola Yáñez. Es decir, yo también fui víctima de violencia. Eso dice Alberto Fernández en la nota del País de España. Eso tendrá que decirlo ante la justicia y, por supuesto, lo tendrá que acreditar. Me voy a ir a la mesa a seguir con este tema, no sin antes adelantarles que vamos a hablar también aquí en QR, casi la esencia del nombre de nuestro programa y de la función de nuestro programa, del país que no miramos mientras estamos discutiendo de todo esto, porque mientras discutimos de todo esto pasan otras cosas y se las vamos a contar aquí en QR también. Y también vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que se viene en una semana muy importante, porque también coincide esta semana con que declara la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el intento de asesinato que sufrió, y también Patricia Bullrich, que va a tener que dar explicaciones respecto de la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores en Ezeiza. Vamos a la mesa, acompáñenme. Bueno, Pablo, vos dijiste que Fabiola Yáñez había hablado en esa entrevista con Infobae de las fotos que se difundieron y qué sintió ella respecto de esa foto. Vamos a compartirlo. ¿Qué te pasó cuando viste las fotos? Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás, ¿cómo hubiese querido yo que una foto así saliera de mí? ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo? Porque esto salió en muchos medios, internacionales también. ¿Cómo una mujer va a querer ver eso en algún lado? Entonces, que se haya filtrado, no entiendo cómo, que se hayan filtrado los chats y que se guardaran la foto para el último momento. Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Ya escucho al equipo. Tengo una pregunta. ¿Dónde se filtraron las fotos? ¿Qué medio filtró las? Infobae. La primera que publicó. Y esta entrevista, Fabiola Yáñez le dice a Infobae que el daño que le provocó la filtración de esas fotos y que no sabe cómo se filtraron. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? Comparto la pregunta. Sí, la pregunta, la especulación original, la hablamos creo que el viernes con Iri, era que había una versión de que como era la información que estaba en la causa, que estaba en la famosa carpeta reservada que surge del celular de María Cantero, la primera hipótesis era esa. Después había otras hipótesis porque había de la misma imagen, había una captura que tenía registro de marzo del 2021 y había otra captura que no tenía registro, que yo te había contado que planteaban que alguien me contaba que el sistema de captura de los celulares puede haber sido una captura reciente, no una captura de entonces. Porque lo que se suponía que si tenía la data del 2021 era efectivamente de la conversación. Voy a traducir esto que dice Pablo porque es importante. Si vos hoy haces una captura de una conversación que tuviste hace un rato, o ayer, por ejemplo, hoy, te parece hoy o ayer, pero la hiciste la semana pasada, te aparece entonces, por ejemplo, del 7 de agosto. Sí. No te marca el año. Ahora,
si vos vas Si es histórica, años te aparece la atrás, fecha. te aparece el año. Exactamente. Es decir, si vas a un año anterior, te aparece el año. Si es fuera del año en curso, Sí. del periodo... Pero ¿y en el chat aparece o no aparece? En un chat aparece 2021 y en otros chats no aparece. O sea, hay algunas capturas que Claro. son de aquel momento y otras capturas que se hicieron Exactamente. scrolleando la conversación. Exactamente. Una te dicen, las que tiene fecha puede ser un favorito del presente y la otra sí, efectivamente. Y si fueron en el mismo momento, son las del registro de la causa o del celular de Cantero. Sí. Sé que es un tecnicismo, Bueno, pero o va es a una seguir. tontería, pero es para saber que hubo dos canaletas por las cuales circularon Ese es el dos punto. imágenes distintas. Ese es el punto. La que- misma imagen con dos orígenes aparentemente distintos. Sí. Uno judicial y otro extrajudicial. que nos va a servir después, eventualmente, a lo largo del tiempo, para saber cuáles son todas las patas de esta situación. En el centro de la escena y para lo que se está investigando en términos formales, Es anecdótico. no importa nada. Por supuesto. Pero sí explica un poco que ella, por lo menos públicamente, diga que no tuvo que ver con Sí. la imagen, porque Sí. también se generó todo un debate respecto a la revictimización Sí. de Fabiola Yáñez, que es una regla que de hecho la tuvimos también y la mencionaba Irina el día viernes. Hay otro aspecto más. Espera, déjame decir Sí. algo respecto de las fotos antes de cerrar ese tema. Tanto la Fiscalía como la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General sacaron una comunicación pidiéndole a los medios de comunicación que por favor no difundan más las fotos. Basándose en que justamente en el criterio de que no, o sea, que afecta a la víctima la difusión de las fotos y lo que hace es generar esta situación de revictimización. Pero además, Sí. porque hay una serie de protocolos que se deben aplicar y porque además en hechos donde se investigan violencias contra las mujeres hay que aplicar una serie de mandatos internacionales. Uno es la Convención justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, esto está basado en, o sea, no es un invento de la Claro, Fiscalía ni claro. nuestro, que lo planteamos acá y que lo pusimos en discusión, ¿no? Por eso era llamativa la filtración y la incesante difusión de las imágenes. Que Bien. por otro lado, creo que ¿sabés qué es otro problema que traen? Que es que hacen creer al común de la gente que una persona, una víctima de violencia de género, solamente puede demostrar que fue víctima Claro. con una foto. Y eso no es así. No necesitas una foto para demostrar que fuiste víctima de violencia. Además, una foto que fue de manera muy canallesca, observada en todos lados. Bueno, en las redes Sí. Sí, uno está cuestionada, acostumbrado a que si el eso. De si era un maquillaje, de si en realidad un ojo podría estar de esa manera. Bueno, No, pero todo está, eso ocurre. está muy bien, me parece, el punto de Irina. Si no parece, por un lado, una prueba irrefutable, Sí. y por el otro lado parece que si no tenés Si una no tenés imagen, eso, no podés está muy probar. bien, está Me muy parece bien. que está bien esa observación A ver. para no confundir los términos a la hora de un episodio de esta naturaleza. Situaciones derivadas de el testimonio de Fabiola Yáñez, de los distintos testimonios de Fabiola Yáñez, y por supuesto mañana en la declaración esto se va a ampliar. Una muy importante y muy grave, que es lo que Fabiola Yáñez dice respecto de haber pedido ayuda al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero puntualmente a su máxima responsable, a su funcionaria, a la ministra, a Yelén Massina. Lo decía de esta manera. ¿Nadie te ofreció ayuda? No. ¿Nadie de los que Es trabajaban? más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse. Cuando me defendieron a mí, cuando me defenestraban, decían barbaridades de mí, cualquier hombre, mujer, todos, decían, porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo, se decía de mí. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante 5 años. El periodismo me maltrató durante 5 años enteros. Y jamás publicaron mi trabajo. Jamás lo hicieron. Bueno, ahora vamos a lo importante que tiene que ver con el señalamiento que hace a Yelén Massina. Pero déjenme decirles una cosa. Se hablaba
y se caracterizó el comportamiento de Fabiola Yáñez en ese momento, porque Fabiola Yáñez protagonizó, por supuesto que la mayor responsabilidad la tenía el expresidente de la Nación, que es quien debería haber dicho, che, esta fiesta en Olivos no se hace, estamos en pandemia, ¿qué estamos hablando? Desde ya. Pero Fabiola Yáñez fue objeto de críticas porque efectivamente su fiesta de cumpleaños en julio del 21, ¿no? Julio del 21. Se festejó en Olivos. Mientras toda la Argentina estaba encerrada y no se podía hacer nada. No, 2020 trascendió en el 2020. Tenés razón. Ocurrió en el 2020, trascendió en el 2021. La primera, claro, el primer... No, fue el ASPO total. El ASPO total. El ASPO más... El otro estaba más relajado. No. Bueno. Trasciende un año después, previamente a las elecciones, y por eso después Fabiola Yáñez también dice que todo ese episodio genera una polémica. Hay una observación, una objeción del mundo político, no solo hacia Fernández, sino hacia Fabiola Yáñez, con razón o sin razón. Pero todo el país hizo esa observación. Pero bueno, pero sobre ella y sobre el presidente. Y hay algo ahí que la fecha que aparece del 13 de agosto tiene que ver con la difusión de la foto de Olivos. Bueno, temporalmente ahí sí coincide. hay un vínculo, porque Fabiola Yáñez dice... Me culparon, me hostigaron durante todo ese tiempo de que por mi culpa se había perdido la elección. Claro. Y eso lo incluye como parte de la violencia de género ejercida por el expresidente Alberto Fernández. Este es un punto, es el más importante. Sí. Esa violencia es el más importante. Yo solo quiero remarcar que todas esas críticas que se señalaron fue porque ella también fue protagonista, digamos, de esa fiesta de la fiesta de Olivos, digamos, ¿no? De ese cumpleaños. Bueno, Sí. ¿Qué dijo Ayelén Massina sobre la denuncia de Fabiola Yáñez? Vamos a compartir su posteo en la red social. La violencia de género existe, no hay color político ni cargo, siempre del lado de las mujeres, mi solidaridad con Fabiola. Acá hay un problema muy serio, muy serio. Ayelén Massina desconoce por completo que hubiera existido lo que Fabiola Yáñez dice. Fuimos en un viaje a Brasil, había un banco, caracteriza la escena en donde le mostró las fotos, le mostró videos y le dijo... venite para el ministerio. Y Fabiola Yáñez cuenta en la presentación que hizo en las últimas horas, pero ¿cómo ir al ministerio? Salimos en todos los diarios, yo voy al ministerio. Y que después Ayelén Massina la había vuelto a cruzar en otra circunstancia y le preguntó, ¿estás mejor? Todo esto lo va a tener que responder y con mucha seriedad la ex ministra de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sí, Pablo, ¿qué otra información tenemos? No, lo que tendría también... Lo de la fiesta de Olivos no parece un dato menor, porque es importante lo que observa Fabiola Yáñez, que lo pone también como un episodio que se incrementó la violencia interna y externa, sí. Y a tal punto que mereció una reacción de Victoria Villarruel, bastante particular, planteando que no sentía ninguna empatía porque le atribuía esencialmente que un hecho y el otro, ¿sí?, no le permitía, según dice Villarruel, no le permitía ser empática con una mujer que fue presuntamente víctima de violencia de género por haber sido partícipe de este episodio de la fiesta de Olivos. También es un planteo bastante peculiar por parte de Villarruel. Se suma Hernán Lecher, pero compartamos ese mensaje de la actual vicepresidenta, si lo tenemos. Porque es importante, porque habla en qué contexto estamos discutiendo todo esto, por más grave que sea. La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos verlos y enterrarlos como se merecían. Habla Victoria Villarruel, está pensando todo el tiempo en el terrorismo de Estado. Disculpen el paréntesis. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante. Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de pymes argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los $36.000 que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España, mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo. ¿Sí, Hernán? No, quería preguntarle a los chicos que probablemente sepan, yo la verdad que lo desconozco, en materia estrictamente judicial, los delitos eventualmente supongamos que se confirmaran, ¿qué pena le cabe a Alberto Fernández, pero también eventualmente al que sabía y no hizo nada? Si son lesiones leves es una cosa y si son lesiones graves es otra. Bueno, ahí hay un planteo. Si son leves pueden tener una pena máxima de 2 años
hay, bueno, toda una discusión, porque que sean leves o graves, o sea, grave puede ser, por ejemplo, que una persona quede imposibilitada de ir a su lugar de trabajo o de tener su vida habitual durante un mes por una lesión que padece, y eso lo convierte en una lesión grave. Claro. Y ahí puedes tener una pena que te lleve a prisión. Efecto duradero. Es decir, tiene que ser una lesión que tenga efecto duradero. ¿Por qué es importante? Nosotros hablamos el viernes de que el principio de carátula era lesiones leves agravadas por el vínculo, pero en la presentación que hace Mariana Gallegos hoy como la querella en representación de Fabiana Yáñez, incorpora... de Fabiola, pide que se considere lesión grave. Acá vamos a ver ahora la captura. Como decía Irina, la diferencia es importante entre un hecho y otro y también dependerá de lo que consideren el fiscal y el juez para ver si le cambian la carátula. Este es un pedido de la abogada que representa a Fabiola Yáñez. Sí. Después dependerá, insisto, si hay elementos, si se consideran que los elementos son suficientes, en todo caso si el juez o el fiscal consideran que hay conocimiento y datos suficientes para cambiarle la carátula. En lo cual cambian también las condiciones. Miren el párrafo del medio, el segundo párrafo. Agrego y aclaro que el tipo de lesiones resultan ser de índole grave, toda vez que dejaron secuelas de daños psicológicos que le impidieron ejercer sus funciones y su vida normal por más de 30 días. Lo que recién mencionaban Irina y Pablo a la pregunta de Hernán. Esto, digamos, la imputación la va a definir el fiscal después de escuchar a Fabiola y seguramente después de recoger algunas pruebas. No está definida todavía. Lo que aparece en la carátula de un expediente generalmente es provisorio y es el caso, ¿no? Entonces, esto es lo que está pidiendo ella en función de lo que plantea en su escrito y seguramente es lo que va a ampliar mañana. Sí, y un aspecto más. Yo no sé si lo llegamos a hablar el viernes, pero hay otro elemento que mencionaba la defensa de Fabiola Yáñez y era esto que menciona en este escrito. Es importante. No, es que es importante decir que es querella. Es querella, no es defensa. Defensa es la de se defiende a los acusados. Perdón, es un error que lo cometí en varias ocasiones. No, que menciona en el escrito la idea de que estaba imposibilitada de moverse. Es decir, que estaba encerrada, que estaba sometida incluso a lo que tenía que ver. No figura en el caso particular, como sí plantea lo de lesión grave, el escrito de la querella. Pero había una especulación que también podía elevarse a otro tipo de figura penal, el hecho del encierro, el hecho del sometimiento. Sí. Yo no sé si la figura técnica es esa, pero alguien me remitía a la idea de reducción a la servidumbre como una cuestión vinculada a las limitaciones para el traslado, para moverse, para tener autonomía de movimiento. Eso no figura en el escrito, insisto. Eso me lo mencionaba el día domingo alguien vinculado a la causa. Perdónenme, pero no puedo conmigo mismo desde que apareció el tuit de la actual vicepresidenta Victoria Villarroel. Ya seguimos con esto. ¿Podemos volver al tuit de la vicepresidenta? Te doy todos los segundos que quieras, Agus. Yo no puedo conmigo, necesito que planteemos esto de una manera bien concreta. La actual vicepresidenta de mínima abona la teoría de los dos demonios respecto al terrorismo de Estado. ¿Por qué digo de mínima? Porque está el negacionismo y está la reivindicación del terrorismo de Estado en observación. Y esta caracterización que hace Victoria Villarroel de todo lo que no le da lástima Fabiola Yáñez respecto de dos cosas, de la violencia de género y respecto del encierro que dice haber sufrido en función de la cuarentena, un instrumento que se utilizó en distintos lugares del mundo, que podemos hablar una y mil veces de si estuvo bien utilizado o no en la Argentina. Más allá de eso, quiero decir que las personas para las que Victoria Villarroel está pidiendo directamente o a través de otras personas, vuelvo a Lilian Lemoine, ¿no? Que dice, che, ¿por qué no salta Victoria Villarroel con el tema de la visita a los represores? Estamos hablando de personas que están acusadas de vejaciones de todo tipo y sobre todo violencia sexual también, lo contaba Irina. Y por supuesto personas desaparecidas, secuestros
Bueno, nada, no quería dejarlo pasar un ratito. Está Pablo Yonto con nosotros y vamos a hablar de estos temas también. Sí. Hablaba, sí, y quiero cerrar este tema, Pablo. Un dale. dato más, Sí. porque hoy por la mañana unos colegas quisieron hablar con Massina. Sí. No había todavía trascendido este escrito, pero la información de ella era que no iba a hablar, pero que ratificaba y reconfirmaba lo que había dicho la semana pasada. Reafirmaba todo lo expuesto la semana pasada, que hizo declaraciones sí periodísticas, esto que planteabas vos. No había todavía mencionado este escrito específico de Fabiola Yáñez, que cita por lo menos 2 situaciones donde habló con ella y donde en una de ellas incluso le mostró las imágenes claro. que luego Sí. estuvieron en la prensa. Bien. Fabiola Yáñez también, en una entrevista conocida el fin de semana, hablando de cómo el expresidente la amenazaba con suicidarse. Esta persona estuvo durante 2 meses y está en todos los chats. Y hay muchas personas que lo saben. Amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace. Eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante 2 meses? Fue lo último que esta persona hizo. Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse. Sí, concretamente con suicidarse. Más reiteradas veces. Nos vamos a Puerto Madero. Allí está nuestro compañero Gonzalo Sorbo, por supuesto, en las inmediaciones frente al edificio donde vive el expresidente Alberto Fernández. Gonzalo, ¿cómo te llamo? Buenas noches, estamos en vivo. Buenas noches, Pablo, buenas noches a todos en el piso. Y estamos viendo en este momento el departamento donde se encuentra Alberto Fernández. Te digo, estuve averiguando y a esta hora, en el día de ayer, en el departamento se veían todas las luces apagadas, a diferencia de lo que estamos viendo ahora, que es el balcón, donde se ve una mesa con algunas sillas. Se vio durante los últimos minutos un pequeño movimiento. Entendemos que el expresidente se encuentra dentro del departamento. Sin embargo, la calle está vacía, no hay ningún tipo de control policial. Y tampoco, te digo, hay movimiento. Si en breve podemos llegar a ver... Bueno, ahora tenemos la imagen justo de la ventana, pero está muy tranquilo el barrio. Sí, durante el día pudimos observar que algunos vecinos colocaban carteles en el auto del expresidente, ¿volvés con la en portada, una ventana de... ahí me estás escuchando Sí, bien, ¿no? Perfecto, Gonzalo, sí, perfecto. Perfecto. Seguimos, no, seguimos. lo que te decía era que durante el día se vieron carteles. Yo los pierdo con el retorno, perdón, Pablo, pero durante el día se vieron carteles en el departamento de al lado, en el auto también del expresidente Alberto Fernández de Kirchner. En este momento no se ve ningún tipo de cartel. Más temprano lo estuvieron poniendo en diferentes partes del edificio, pero creo que lo sacaron, lo tiraron para que esté un poco más tranquilo el barrio en este momento. Te repito, Sí. La luz del departamento que estamos viendo, el living, por lo que puedo entender y observar de este lugar, está la luz prendida. En el día de ayer, a esta misma hora, la luz estaba apagada. Gonzalo, pregunta, poco movimiento, decías, no se sabe si efectivamente el expresidente recibió visitas, si entró gente, quizá... Muy poco movimiento. Muy poco movimiento. No, sí, muy poco movimiento. No se encuentra ningún tipo de control policial. Del edificio entran y salen pocas personas. Imagínate que durante todo el día estuvimos haciendo una rotación con diferentes medios y también con colegas. Entonces tratan de tener el menor movimiento posible. Perdón que yo insista. A mí se me corta el retorno y no sé si me estás escuchando. Te escuchamos o no, muy Pablo. bien. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Volvemos Bien, en cualquier momento. Tenés prioridad, por supuesto. Gran trabajo, gran cobertura de todo el equipo de A24 durante esta jornada. Bueno, esto es absolutamente grave lo que les estamos contando. Hemos hablado de esa gravedad, de la trascendencia que esto efectivamente tiene. Enorme cantidad de personas que tendrán que demostrar que no sabían lo que estaba pasando y lo que denuncia Fabiola Yáñez, y si no tendrán serios problemas respecto de ese silencio que Fabiola Yáñez dice
que efectivamente se había manifestado y lo había dicho en reiteradas oportunidades de una situación de violencia de muchos años, no solamente de los años transcurridos como primera dama. Pero hablando de silencio, ¿qué es lo que pasa mientras en nuestro país? Porque la vida sigue y porque argentinos y argentinas estamos lidiando permanentemente con un bolsillo que no alcanza, por situaciones que se van agravando. Se trata del país que no miramos, o el país que no estamos mirando, mientras hablamos de esto que, insistimos, es absolutamente grave. Pero también están ocurriendo otras cosas que afectan de manera directa la vida cotidiana de argentinos y argentinos. Hernán, estamos en condiciones de contar algo de todo eso. Y esta es nuestra portada, ¿eh? Fíjate. El país que no miramos. Y observen ustedes la cantidad de espejitos de colores que andan dando vuelta entre estas personas que están con una visión muy limitada, ¿no? Sabés que repasábamos básicamente qué sucedió en la última semana, te diría, y te traje 8 cosas distintas, todas muy importantes. Estaba recién revisando la tapa de los diarios, solo una de esas 8 aparece de manera secundaria, naturalmente. Vos mencionabas, hubo hechos muy significativos, pero ahora cuando repasemos vas a ver, che, pero esto es importante. Me quedo pensando en eso, que solo una de las 8 que vas a mostrar aparecieron en las tapas. Sí, y te diría en un lugar secundario. Habría que ver si no hubiese pasado o no hubiese estado esta semana el hecho de Alberto Fernández y Fabiola en la tapa de los diarios, si igual hubiesen salido. Dejo algún signo de interrogación, por cierto. Pero si me permitís, repasamos varias de esas cosas y vas a decir, ah, mira, esto es importante. Vamos a la primera. Tiene que ver con el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto en términos económicos es muy importante por varias razones. La primera es 5,1. No es un número que sea bajo y que además es más alto que el mes anterior, que ya había sido más alto que el mes anterior, a su vez, en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Es muy importante además porque el gobierno nacional sigue diciendo que el miércoles, cuando salga el IPC nacional, el dato va a ser más parecido al 3,7. Bueno. Hay un gran signo de interrogación. No solo por la diferencia, sino porque el 3,7 es más bajo que el mes anterior, mientras que este es más alto. Raro. ¿Pero puede ser? Pasó muy pocas veces en la magnitud, yo lo repasé en 2 años, en los últimos 2 años, que el dato es comparativo, y nunca en esa magnitud. Bueno, el viernes... Es una diferencia, si eventualmente se confirma, del 30%. No pasó nunca. Vamos a tener de qué hablar el miércoles. Probablemente, si es que se confirma, vamos a ver. No quiero generar suspicacias estérilmente. Bueno, primer dato. Segundo dato, que también está asociado con esto. No se detuvieron los despidos, Pablo. No se detuvieron los despidos. No llegué a hacerlo porque salió hace un ratito. Además, hace un ratito se publicaron los datos del Ministerio de Trabajo respecto del empleo. El gobierno por ahí dice, y alguna nota en algún portal dice, se estabilizó la caída de puestos de trabajo. Bueno, acabo de hacer la curva y es un tobogán hacia abajo. O sea, ese sería un 9, eventualmente, de las cosas que pasan mientras no miramos. Pará, déjame de repasar esto. La Pampa, otros 3 despidos en Durlock, ya suman 20. Esto... ¿Dónde es? Jornada 70. Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. De 3 a 4 despidos diarios en el comercio de Comodoro. Ahí estaba. Y nos vamos... Alerta San Jorge. Alerta en San Jorge. Advierten despidos en el frigorífico. En los últimos días, 60 operarios habrían sido cesanteados, aunque no hubo confirmación de la empresa ni del gremio. Son esto de en Rafaela, Santa Fe. Claro, son de los últimos días esto, ¿eh? Sí, podemos repasar y te traigo de todo. Pero, digo, no se interrumpieron y, de hecho, los datos oficiales indican en la serie desestacionalizada 9.000 puestos de trabajo menos en el mes de mayo, que fue el dato que recientemente se publicó. Bueno, seguimos. Fíjate, tenemos los datos de industria. Esto también pasó medio desapercibido. Son los datos de junio. La industria es otro tobogán. No hay B ahí, hay tobogán, te diría. Una raya claramente con inclinación a la baja, con una caída respecto del mes anterior del 1,6 y del 20 en términos interanuales. Esto es un gran problema. Es probable que julio dé un poquitito mejor, todavía no conocemos los datos, pero la verdad que en términos de industria, otros sectores podemos discutirlo, sector agropecuario supongamos, pero en términos industriales tenés un escenario muy magro. Que de 68 indicadores en distintos rubros, solamente 6 daban positivo. Bueno, depende del mes, ¿no? En junio... Julio da la impresión que viene un poquitito mejor en esos indicadores. El gobierno ya
se apresura. Reposteó Milei alguno que tuiteaba y mostraba algunos verdes respecto del mes anterior. Porque respecto... No me digas que volvemos a lo de brotes verdes. Sí, volvemos. Probablemente, o la B corta, todas esas versiones la van a reflotar en estos días, pero el escenario todavía sigue siendo francamente muy magro. En la industria ni siquiera se puede decir eso. Bien. Si querés, seguimos. Algo muy importante que pasó, casi desapercibido. No arrancó el segundo semestre. Ah, bueno. Tranquilo, ¿no? En la universidad. Yo doy clase, ahí paro. Un dato. No, ayer, hoy, básicamente, no arrancaron el segundo semestre en las universidades. Básicamente... Parame un segundo. Yo me acuerdo, Hernán, cuando estábamos acá charlando con autoridades de las universidades nacionales, me acuerdo que vos preguntaste, che, pero ¿es en serio que hay riesgo de que no comiencen las clases en el segundo cuatrimestre, en el segundo semestre? Y te decían que sí, y había algunos, pero no, deben estar exagerando. No empezaron las clases en las universidades nacionales. Y en principio el paro, para sobre todo los no docentes, es lunes, martes y miércoles. Es decir, hoy deberían haber arrancado, no arrancaron las clases. Y la discusión es por los salarios de los docentes y los no docentes, que por cierto se fueron al tacho. Pero esta es una discusión que no se había dado en aquel momento, porque en aquel momento se estaba discutiendo los gastos de funcionamiento, la luz, el mantenimiento y demás. Y algunos preguntábamos, che, cuando discuten los salarios, porque los salarios no vienen bien. Bueno, finalmente sucede esta cuestión, no arrancaron las clases. Esto pasó hoy, Más club de la casta que docente o no docente universitario, creo que no hay. No se pierdan el tramo final del programa de hoy. Otra cosita del día de hoy, que salió la semana pasada, esta es la única que salió en un margen de la tapa del diario, que es el aumento, básicamente, del boleto, aumento de casi 40%. Acá tenés los valores. No lo puedes esconder de ninguna manera. No hay forma. Llegás tenés que ir a laburar, bueno, a estudiar a la universidad no, porque no hubo clases, pero tenés que ir a laburar cuando vas a pagar el bondi, esto te aparece... Claro. En la trompa, ya ¿no? La 12 y un minuto de anoche, cuando ponías la sube, ya te costaba más caro y el incremento es bastante significativo. Después, si podemos explicar de qué se trata el aumento y demás, vamos a meternos un poquito, porque además esto, y hago la aclaración muy importante, es para la región metropolitana, Cuando subo esto a mis redes y qué sé yo... Toda la gente de las provincias me dice, pero acá ya aumentó. Claro. Y es verdad, porque el gobierno ya le había quitado los subsidios a las provincias. Así que vamos a ver después los aumentos significativos que hubo sobre todo hace 2 o 3 meses en varias de las provincias que básicamente no tuvieron más subsidio. Fíjate, vamos a las últimas. Lo que tiene que ver, algo que sucedió en el día de hoy, salió en el boletín oficial, las privatizaciones de... las energéticas vinculadas a las hidroeléctricas o las empresas hidroeléctricas, Alicurá, Chocón, Cerro Colorado y Piedra del Águila, las 4 que se pusieron a la venta. Son las primeras privatizaciones que se impulsan a partir de la votación de lo que fue la ley Bases. Acá tenías concesiones y demás, estaban muchas prorrogadas. Estaban concesiones, lo manejaban privados, pero porque había concesiones. Ahora lo venden directamente. Ahora directamente lo venden. Lo primero que tiene que hacer ENARSA es venderle su participación accionaria o cedérselas en realidad a la Secretaría de Energía, que es la que va a hacer el proceso que estamos viendo acá, ¿ves? Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, para básicamente el proceso de privatización. Son generadoras de energía. Muy importante en la red habitual. Sí. ¿Cuál sería el sentido de vender eso, de que el Estado deje de tener un control en función del bien común? Básicamente, el gran problema es que vos no vas a poder desde el Estado regular este tipo de cuestiones, o vas a tener más dificultades. Podés hacerlo de la Secretaría de Energía, pero tenés que discutir con un privado que antes estaba concesionado y la atención era mucho más fácil desde que el Estado pueda regular. Mientras todo lo que estamos discutiendo, que por supuesto, insistimos, es importante, estamos en el país que no miramos. Un homenaje, además, a un espectacular programa de la televisión argentina. ¿Qué más? Fíjate las últimas 2. Bueno, algo que también tiene que ver con las provincias, recién las mencionábamos, las provincias desfinanciadas por la Nación. Esto no tiene demasiado de novedoso, sí quizás que se agrava la situación, porque acá tenés como una... ¿Por qué dice efecto pinzas? Porque básicamente tenés un triple ajuste a las provincias. Los recursos de origen nacional, si querés la coparticipación, que cayó 20 puntos. Lo que tiene que ver con los recursos propios, que menos actividad en la provincia, menos recuperación, menos recaudación. Y el tercero, que además en este mes fue tremendamente duro, las transferencias no automáticas, lo que se llama básicamente transferencias discrecionales, 0 pesos. A nadie, 0, a nadie, a ninguna provincia.
tremendo, ¿no? Ahí incluye, por ejemplo, entre otras cosas, el FONIT, que está relacionado con la noticia 2 que veíamos, Claro. básicamente la caída del salario. Y finalmente, la última, que tiene que ver con algo que se empezó a hablar ya la semana pasada, que es el blanqueo. ¿Por qué te traje esto? Esto es una consultora muy prestigiosa, 1816, pero básicamente da cuenta de algunas cosas que hoy están apareciendo con mucha contundencia, que es, el blanqueo es muy flexible, más flexible imposible. Bien, eso es lo que le dicen a la consultora a aquellos que le preguntan. Y hay algunas otras frases que dicen, básicamente, aprovechá, metete en esto porque más regalo para el blanqueo no existió ni probablemente vaya a existir. Esto también está pasando en la Cada Argentina. una de estas cosas amerita una columna de Hernán Lecher. Lo compiló de tal manera que entendamos qué es lo que está pasando en estos momentos. Insisto, mientras estamos discutiendo algo muy importante y muy grave, pero todo esto también amerita que sepamos que efectivamente está ocurriendo y afecta directamente nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a hablar con Pablo Ibáñez de política, porque también están pasando cosas en política. Se los contamos el viernes pasado. El gobernador de La Rioja juró la nueva Constitución. La Rioja se dio nueva Constitución, en un sentido muy contrario a lo que viene ocurriendo en el país, en la región, le diría en Occidente, que es el Estado intentando ampliar derechos. Vamos a compartir la palabra del gobernador Quintela y charlamos de Pablo Ibáñez sobre el momento de la política y el impacto de la política en estas horas. Primero, nosotros estamos embarcados en tratar de resolver los problemas del país. Es un problema que está en manos de la justicia decidirá. Obviamente yo estoy en contra de todo tipo de violencia, estoy en contra de la violencia verbal, estoy en contra de la violencia física, estoy en contra del esquema represivo, estoy en contra, digamos, de los generadores, de los mensajes de odio, de rencor, de bronca, digamos, hacia un determinado sector. Estoy en contra de todo eso. Entonces, lo que me preocupa a mí es la situación por la cual padecen millones de argentinos y millones de mujeres, y cientos de mujeres o miles de mujeres, centenares de miles de mujeres que están pasando por situaciones tan o peor que las que están pasando en este momento la pareja que usted hace mención. Hay una pregunta concreta y es ¿qué tipo de impacto ha tenido toda la denuncia sobre Alberto Fernández en la política en general, más allá de lo que cada sector de la política haya dicho sobre el caso, pero en los movimientos de la política? Pablo. ¿Cómo andamos, Pablo? Mira, esta actividad de La Rioja estaba planificada hace mucho tiempo. En el medio ocurre lo de Alberto Fernández, pero sintomáticamente también se convirtió en un ámbito donde se discutió centralmente todo lo referido al episodio Fabiola Yáñez-Alberto Fernández, pero también se empezó a mover algunas cuestiones que tienen que ver con la dinámica propia del peronismo. Vos me dirás, nadie lo tiene en la agenda, nadie lo tiene en la agenda, que es que se tiene que definir al próximo presidente del partido. Claro. Ese lugar lo ocupaba Alberto Fernández, que hace unos meses pidió licencia justamente porque hubo una demanda del resto de los sectores diciendo, eras presidente, llegaste ahí en ese momento, terminaste en una situación. ¿Y por si qué? Antes había pedido licencia, imagínate ahora. Claro, pero además hay una cuestión particular. Cuando se le pide la licencia al partido era prácticamente ponerle la lápida a la carrera política de Alberto Fernández. ¿Por qué en aquel momento. En aquel momento, cuando ya se le pide la licencia, ya de alguna manera se estaba terminando la dimensión política del expresidente y que esto simplemente lo agrava. Pero voy a poner 3 imágenes. Vos me vas a ir diciendo qué tienen que ver estas 3 caras juntas. A ver. Y tienen que ver Jalil con Torres Quintela. Bueno, Quintela porque va a ser uno de los que pretende presidir el PJ y que empieza a moverse porque en La Rioja, más allá de que la motivación era la Constitución, sumó volumen político, fueron prácticamente todos los sectores, quizá la mínima representación fue de la Cámpora, que no tuvo ninguna de las figuras relevantes, pero el resto de los sectores estuvieron representados. Sí, hay un intento de reunificación del Partido Justicialista que se vio ahí en La Rioja. Se tiene que resolver, se buscó, hubo como una especie de microclima. ¿Viste Merlo que tiene no un era microclima? Merlo, era La Rioja. Estaban hablando todos del tema Alberto y el peronismo se metió en La Rioja como diciendo, che, hablemos de otra cosa, salgamos de este fervor
que nos está Bueno, pero hay alguien de la quemando. política moviendo otra cosa, perdón, hay alguien del peronismo moviendo otra cosa en el marco de toda esta situación. Claro, quiero decir que es importante que venía previamente y terminó de cristalizarse en este fenómeno. Habrá que ver qué ocurre, porque también se empezó a discutir si esto de Alberto precipita algunas crisis dentro de los bloques de Unión por la Patria, sobre todo en diputados. Pero además, puede ser el plafón, porque hay una idea de implosión del peronismo de este episodio. Una implosión que venía de antes, porque todavía no se habían pasado las facturas por la derrota, porque había facturas permanentes sobre la mala dinámica a la hora de gestionar. Es más, lo comentamos el viernes también, da la sensación que el episodio está siendo utilizado incluso para seguir dirimiendo las viejas internas. Por supuesto. De la política y de la gestión, no necesariamente de la mirada sobre el expresidente por la denuncia. Por supuesto, y lo que hace es acelerar ese proceso o agravar ese proceso. Lo que ocurre también es que se encapsula por momentos la figura de Alberto Fernández y empieza otra discusión para ver cómo se sobrevive a esta implosión. Hay algunas interpretaciones que tienen que ver con que posiblemente el votante peronista o el universo identificado con el peronismo asimile esto, pero haya una matriz de fondo que sea más sólida, que haga que de todas maneras se siga vinculando, siga buscando una nueva referencia, como así en su momento fue detrás de Alberto Fernández, buscando una nueva referencia. Pero ahí aparecen otros dos actores. ¿Y Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut. Gobernador de Chubut, y Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Sí. Nacho Torres la semana pasada presentó... Nacho Torres PRO. Es del PRO, pero la semana pasada presentó junto a algunos senadores que vienen del peronismo y otros senadores provinciales lo que quiere que sea el bloque Provincias Unidas, que haya un bloque en el Senado federal, provincial, donde estén, por ejemplo, Alejandra Vigo, que es de Córdoba, y donde estén dos peronistas que fueron en su momento Unión por la Patria, que son Cuader de Entre Ríos y Camau Espíndola de Corrientes. Puede aparecer, y ahí empieza a jugar lo de Jalil. Jalil ya venía jugueteando, teniendo demasiada empatía con el gobierno, pero que la crisis del peronismo pueda precipitar que Jalil decida hacer lo que Nacho Torres le pide. Mande a su senador a formar parte del bloque de Provincias ¿Y eso Unidas. para qué? Para sumar volumen, para negociar desde otro lugar, para que aparezca un ordenador dentro del Senado que le permita a las provincias negociar en mejores condiciones, pero también al gobierno tener una sola terminal a la hora de negociar. No es lo mismo negociar con 4 monobloques que negociar con un bloque que tenga 6, 7 u 8 senadores. 8 senadores sería la llave para tener casi garantizado el quórum sin necesitar de ir a negociar adicionalmente ni con el peronismo ni con otras provincias. Por eso habrá que ver si logra Nacho Torres convencer, sobre todo a los misioneros, que tienen 2 senadores, para formar este equipo. Nacho Torres habló con Guillermo Francos y habló con Santiago Caputo. Es decir, es una decisión autónoma, pero que en el gobierno la ven muy bien por esta cuestión que permite ordenar. Va a haber un primer registro. ¿De todo esto? Esta semana se quiere llevar al recinto del Senado la ley que actualiza la fórmula jubilatoria, que supone, entre otras medidas, darle 8 puntos a las jubilaciones recuperado de los perdidos por la devaluación de Javier Milei. Todo lo que se perdió por la licuadora, para jubilados y jubiladas. Pero recuperarlos. El gobierno acepta eso en la medida que sea desde que se vota la ley. El proyecto que viene de diputados iba hacia más, que sea por lo menos desde abril, para recuperar ese tiempo. Hay que ver si lo aceptan, ¿no? Porque es muy evidente. El chiste para jubilados y jubiladas es muy evidente, si no recuperar lo que se perdió. Ya hubo un primer efecto. El número, que en un momento parecía que era muy amplio para acompañarlo, está mucho más restringido. Bueno. Se podría tratar, se podría aprobar, pero no estarían los 2/3 que blindaría la ley a la posibilidad de un veto de Javier Milei. Qué interesante va a ser eso. Me quedo con esta idea de lo que nos cuenta Pablo Ibáñez respecto del impacto que tiene la acusación contra el expresidente Alberto Fernández. Cataliza todos los movimientos, pero además permitiría en una semana como esta, por ejemplo, evitar que efectivamente jubilados y jubiladas recuperen hacia atrás. Es decir,
hay quien siente que puede pagar menos costo, probablemente porque la mirada está en otro lado, respecto de hacerlo otra vez una manganeta jubilados y jubiladas. Alguien me decía, por ejemplo, hoy, Sí, y tranquilamente cerramos. se puede votar y le costaría muy poco en este escenario a Javier Milei agarrar y vetar en todo caso lo que tiene que ver con el Senado. Baja mucho el costo político. Bueno, nos vamos a la mesa, Ibáñez. ¿Vieron lo que... Ya charlamos con Pablo Yonto por la visita a diputados y diputadas a represores, pero ustedes saben, la mejor forma de empezar tus días es con productos Pozo, líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con productos Pozo. Pozo siempre te da más. Muy buenas noches, Pablo Yonto, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Abogado, periodista, abogado especializado en causas por delito de lesa humanidad, además querellante en la causa que se está investigando sobre todo lo que hay detrás de la visita de diputados y diputadas a represores, puntualmente en Ezeiza. ¿En qué momento está esa investigación, Pablo, dirías? Se puso en marcha, y esto está para aplaudirlo, el hecho de que un juez federal haya dicho acá probablemente haya delitos, no por la visita misma, sino por todo lo que sucedió alrededor de la visita. Y en el armado de la visita, digamos. Claro, se hizo un allanamiento o se dispuso que se secuestraran los libros de ingreso a la cárcel de Ezeiza, a la que fueron estos diputados y diputadas de Milei, a ver a los genocidas, a sacarse fotos, y se dispuso el secuestro de la copia del registro de las cámaras para ver qué es lo que pasó. Todo esto porque dos diputadas al menos han dicho en declaraciones periodísticas, esto ya se sabe, sí, que fueron llevadas engañadas a este lugar. Entonces, ¿qué se va a buscar en los registros en concreto? Y ver cómo entran, quién entra, porque digamos hay una suposición de que alguien armó todo esto y se encargó de los registros. Y eso no se puede hacer. O sea, si se va a visitar, tiene que ser personal el registro. La persona que visita tiene que decir, vengo a visitar a tal preso, a tal presa. El servicio penitenciario registra, comunica al preso, sí, y el preso decide si acepta o no acepta. Eso rige tanto para cárceles federales como para cárceles provinciales. Es una metodología que es lógica, porque si no vas a un hotel, no a una cárcel. Claro. Ahora, el servicio penitenciario, en una de las respuestas que le manda a uno de los jueces de ejecución, le dice que le ponen que es una visita oficial. Y que se cumplieron los reglamentos. Y que se cumplieron los reglamentos. Pero no dice ni cómo, y las diputadas están diciendo que fueron engañadas. Lo que yo te quería preguntar es, si fue una visita oficial, y ahora hablamos de las diputadas, si fue una visita oficial, ¿qué características tiene que tener para que vayan a ver a los presos? ¿Es distinto o se tienen que dar estos mismos requisitos? No, el reglamento no habla de excepciones para visitas oficiales. Y además visitas oficiales, ¿cómo son las visitas oficiales? No, te pregunto a vos porque no sé si existe tal cosa. No, por eso, o sea, me parece muy bien lo que hizo el juez, ¿no? Pide los libros y pide las cámaras para ver de qué manera se registró y de qué manera fue el ingreso. Y ahí se va a ver. Y yo creo que después el siguiente paso me parece que va a citar a los diputados y diputadas, que seguramente declararán por escrito, sí, y dará cada una su versión. Lo que pasa que acá vamos a ver si dicen ante la justicia lo que dijeron periodísticamente. Bueno, pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que está en el papel. Te doy un caso concreto y vos me decís qué podría pasar si esto es así. Una de las personas integrantes de esa comitiva cuenta que cuando le preguntaron el número de documento dijo, no lo tengo, bueno, decime el número de documento, y mandó fruta. Más concretamente que los últimos 3 números del documento dio otra cosa. Y que además el nombre que dio, o avaló que le pusieron un nombre que no era el correcto. Si esto efectivamente se acredita y está en el papel, ¿qué pasa? El delito de falsedad ideológica, el que contempla el código, dice el que insertase o hiciese insertar datos falsos en un documento público. Si o sea, estaría complicado el servicio penitenciario, pero también el diputado... El servicio penitenciario en ese caso podría ser inocente porque, digamos... Que no lo sabe. Lo que puede haber es incumplimiento de los deberes de funcionario público por no pedir... No le pidió el documento. Vos tenés que pedir el documento, tenés que anotarlo como hace cualquiera en cualquier registro y ver y corroborar si la identidad corresponde con la foto. Ahora, ahí puede haber otro tipo de delito. También puede haber el delito de encubrimiento si todo esto fue un armado
en el que de fondo el de es la eso unidad claro. penitenciaria dijo, nada más, sí, que pasen, vengan, cuántos son, visita oficial. Vienen de parte de, vienen por de ejemplo. parte ¿no? de, qué sé yo. Yo recibí un comentario de que en el libro lo que se registró decía autorizado por la máxima autoridad o por la autoridad del penal. Sí. Si eso es cierto, bueno, quiere decir que la máxima autoridad del penal, que no sé el nombre, estaba al tanto, o sea, hubo una comunicación. Acá sería la cuestión esa de visita oficial. Diputados le dice al jefe de la unidad penitenciaria, mira que están llegando, mira que mañana van a ir, claro. Y el otro arregló con, che, registren, pongan que yo dije que entra fulano, fulano y fulano. Eso se va a saber con los libros. Sí, digo, Hernán, hay, perdón, hay- dale, Hernán. No, hay libros. Una cuestión. Ingresaron con celulares. Habitualmente cuando uno va a visitar a una persona que está detenida, no podés ingresar con celulares. No sé si es una cuestión secundaria o no y qué gravedad Bueno, reviste. El tema, y ahí está la foto, el tema es quién sacó esa foto, si se sacó, todo indica que se sacó con un celular, de quién era el celular, porque ahí ya empieza el tema de los testigos diciendo, no sé quién sacó la foto, el celular no era mío, no sé, el celular apareció en manos de otro. Me parece que sí, la discusión del celular es otra, es más complicada. Digamos, distinto claro. es si en esa foto visualizásemos 10 celulares. No parece, no se ve, pero bueno, el celular puede estar en la campera o en el tapado de una de las diputadas, pero evidentemente esta foto proviene o parece provenir de un celular. Ahora, desde Pero el punto... es otro tema, ¿no? Ahora, la gravedad es esto de, yo no sabía a quién fui a visitar. Ese tema es grave. Claro. Es grave. Que entre al servicio penitenciario una persona que entra a visitar a alguien que no Sin sabe, saber, claro. ahí sí el Estaba incumplimiento recordando es que muy notorio. que ¿no? en la invitación de Benedict, en el grupo de WhatsApp, cita al director del servicio penitenciario, Fernando Martínez, diciendo excelente colaborador. Como que había existido... Por lo menos un par de conversaciones previas. O de Mentas decía que era una figura importante Sí. o había tenido algún nivel de comunicación con él. Sí, es que yo creo que, calculando cómo se gestionan estas cosas, seguro que hubo llamado previo al director del servicio penitenciario y este dijo, bueno, sí, pasen, yo autorizo yo, los empleados del servicio penitenciario, los agentes dijeron, autoriza, Claro, la pase. máxima autoridad, pase. Bueno, ahí se incumplió. Hay incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del jefe del servicio penitenciario si él dio la orden, che, que pasen sin registro. Irina. Eso no se A puede eso hacer. iba mi pregunta. Hablamos de las medidas que se tomaron y demás, y eso te quería pedir, si nos podés sintetizar jurídicamente, judicialmente, qué es lo que se investiga, cuál es el delito, por qué estamos hablando de esto en términos de una causa judicial. Claro. En principio creo que habría 3 delitos, en principio. Falsedad ideológica al insertar datos falsos, incumplimiento de los deberes de funcionario público si es que los jefes de la unidad no hicieron cumplir el reglamento para visita y probable encubrimiento si todo esto en el Servicio Penitenciario Federal a la hora de dar el informe, en vez de informar lo que pasó, pusieron, que es lo que hicieron, se cumplió con todos los reglamentos. Entonces estás encubriendo que no se cumplieron los reglamentos, estás poniendo en un informe donde tenés que decir la verdad, estás diciendo, sí, se cumplieron todos los reglamentos, cuando la realidad parece que indica que no se cumplieron. ¿Y Patricia Bullrich podría tener alguna responsabilidad? Habría que probar que Patricia Bullrich sabía de esto. Yo creo que hasta ahora la responsabilidad es más política de ella, porque lo que salió a decir en Mendoza la semana pasada, junto con el ministro de Justicia, Cunio Libarona, salió, cuando le tocaron este tema, salió a decir la cuestión de los que están presos tienen más de 80 años y tienen enfermedades terminales, lo cual es una absoluta mentira. Ninguno de los que está en la cárcel de Ezeiza o en la cárcel de Campo de Mayo, ninguno de los genocidas tiene enfermedad terminal, porque cada uno de ellos que está en cárcel común, sea Ezeiza, sea Campo de Mayo o alguna de las otras cárceles federales del país, han pasado por revisaciones médicas que cada juez controla con peritos y se justifica que estén en cárcel común. Los que no se justifica están Si en todos los casos hay un juez o una jueza que dice está bien donde está, digamos. Todos, cada uno de esos que Sí, están ahí sí. ha pasado por revisación médica y cada uno depende, su prisión efectiva
depende de un juez o una jueza. Ahora voy a volver a un tema que es si efectivamente hay un plan de impunidad por detrás. Me parece importante que compartamos, en este caso, las palabras de Lilia Lemoine, que se introdujo sola en el tema, ¿no? En distintos medios de comunicación. Evidentemente le preguntan, pero ella redobla la apuesta. Y entre otras cosas dijo esto, escuchen. Mira, lo voy a decir, me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Te estaba justamente a preguntar eso. Porque, digo, ¿Se te ocurrió pensarlo vos? es un tema parecido. Es un tema de ¿Cómo lo que parecido? Fue su leitmotiv de campaña, claro, boludo. es un tema en lo que ella es experta. A mí Tiene un libro escrito. me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Stiz. Ni en pedo hubiera hecho eso. Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tienen derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran. Pero no es el leitmotiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, para que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarroel fueron a visitar a Stiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse. Bueno, voy con Pablo Ibáñez, pero antes le pregunto al abogado Pablo Yonto. Hay una preocupación libertaria principal que no haya violadores sueltos en la calle. Entiendo que hay detenidos aquí que, entre otros delitos aberrantes... Hay condenados por abusos sexuales y por violaciones en el total de los genocidas condenados. Algunos de estos condenados también están condenados por abusos sexuales y violaciones en la ESMA. Ahora, este discurso de estamos preocupados por la pobreza y esto, muchos no están preocupados por la pobreza, por lo que generan, pero además tienen ese discurso hipócrita de decir el que comete delitos que vaya a la cárcel y mientras tanto hay un plan. Eso sí es cierto, hay un plan de impunidad. Hay un plan porque hay decretos, hay proyectos de decretos que han ido a parar a manos de funcionarios del gobierno en Campo de Mayo y hay un testimonio que dice que... ¿Y ahí hay un posible delito? Sí, el testimonio de Rocío Bonacci que dice que vio que Guglielminetti le entregaba un papel. No, ahí no hay delito, ahí hay un tema político. Claro. Pero no hay, en principio ahí no hay un delito de búsqueda de impunidad. Hay eventualmente la promoción de una ley, de un proyecto, de alguna resolución. Exacto, No, por eso también tiene que intervenir diputados. En la parte política tiene que intervenir la comisión de diputados y yo creo que la causal para expulsar de diputados a los de la Cámara de Diputados a los que fueron a la visita es la grave inconducta de estar participando no solo en un acto de reivindicación de los genocidas yendo a posar para esta foto, sino esto es mucho más que una visita, esto es un plan que se fueron conociendo gracias a investigaciones periodísticas, que nace en reuniones previas, que nace en marzo aparentemente, que ya hubo una visita a Campo de Mayo, digamos, esta es la parte que también nosotros estamos investigando para pedirle a la Fiscalía que averigüe bien qué pasó. ¿Qué pasa con la relación con Villarroel acá? Bueno, primero, Lemoine es indicada como una de las diputadas que participó de las reuniones en el Palacete de la calle, Montevideo sobre las reuniones donde se habría evaluado esta idea de buscar un proyecto para flexibilizar o buscar de alguna manera todo lo que tenga que ver con la liberación de condenados por crímenes de lesa. Está en la denuncia de Arrieta. Claro, está en la renuncia de Arrieta, está sindicada, después habrá que verificar. Lo menciono porque ella dice, yo no fui y no hubiese ido, pero venía aparentemente participando de reuniones que tenían ese mismo fin. Con lo cual uno puede pensar que Lemoine tiene una línea para intervenir públicamente. Bueno, de hecho, en este mismo programa, Bonacci dijo que después de la reunión a Ezeiza iban a ir a entregarle un proyecto muy importante a Karina Milei. Por lo tanto, hay un hilo, por lo menos de inferencia, sobre que esto iba a tener un derivado en Casa Rosada. Antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta sobre algo que dijo Carlos Heller el jueves pasado, me parece importante. Carlos Heller dice, yo acá estoy viendo una gestualidad hacia los represores que fueron condenados, incluso Lemoine diciendo estuvieron mal condenados, un mensaje vinculado con el intento de modificar ley de seguridad interior para que nuevas camadas militares intervengan sí en seguridad interior y que no tengan miedo de que les pase lo que les pasó a los demás. Es muy no, está bien el nexo que hace Heller. Está bien, es cierto. Qué fuerte.
siempre las generaciones de Fuerzas Armadas de la democracia tienen en la cabeza esta cuestión de no entremos en la seguridad interior, no nos corresponde, porque miren lo que pasó. Claro. Entonces, seguramente esta imagen para tratar de convencer a las Fuerzas Armadas de que entren, lo mejor sería para ellos, ¿no? Sacarlos a todos ellos, los genocidas, de la cárcel y decirles, ven, finalmente van a quedar. Me parece un razonamiento tonto, pero razonamiento, en fin, de ellos, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por haber venido otra vez. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabés cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo y pagar hasta en 12 cuotas. Encontralos en la tienda online o acércate a su salón en Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Bueno, Hernán, prometiste hablarnos un poquito más en detalle del aumento de transporte. Sí, el aumento de transporte que se ofició en el día de hoy. Si querés, repasamos algunos datos que ilustran esta cuestión. La primera, bueno, lo habíamos visto hace un ratito, el 37% de aumento. Pero, ¿en relación a qué? ¿Aumentó mucho, poco? ¿Qué pasó respecto del transporte? Y en este caso el salario mínimo vital y móvil, como una referencia de los salarios para, si querés, una parte de buena parte de los trabajadores. Está bien esto. ¿Es caro o barato? ¿En relación a qué? ¿Al resto del mundo o en relación al bolsillo de la gente que tiene que tomarse ese bondi? Básicamente, fíjate, en enero podías comprarte con el salario mínimo vital y móvil 3.000 boletos. Sí. Mira hoy. Bueno. Se responde son solo. Bastantes menos, ¿no? ¿No? Sí, fíjate que en esta parte... Perdón, ¿esto es enero de este año? Sí, sí, claro, es este año. Acá cuando el salario tiene alguna actualización y el boleto está congelado, fíjate que pasa de 7.51 a 9.42. Sí. Ahora, el aumento de hoy básicamente lo deposita en el punto más bajo. Pero estabas en 3.000. Sí. Te masacraron el salario. Si lo Ahora, alguien podría decir, perdón, yo sé que tengo que hacer esto rápido, pero no es importante. Alguien podría decir, bueno, pues esto era mentira, esto no se puede sostener. Bueno, te lo recortaron como 6 veces, no sé. ¿No? Un poco menos, 5 veces. Bastante, podrías decir. Che, quizás podría haber sido un poquitito más moderado. Fíjate, pasemos, si querés, a otra cuestión que te la anticipaba antes. ¿Esto qué es? Un montón de líneas. ¿Qué tienen que ver? Bueno, te traje el boleto en Bariloche. Mirá lo que vale, 1.275. Arrancamos de vuelta desde enero. Sí, de enero y cuánto aumentaron, ¿no? Ahora vamos un toquecito a eso, pero si querés los valores, 9.40... en Córdoba, en Rosario también otro tanto, en Jujuy 826, en Salta 690, la región metropolitana 390, la única que está por debajo es La Rioja, con 300 pesos el boleto mínimo, si querés. Claro, miran desde Bariloche o desde Córdoba o desde Jujuy, ¿de qué se quejan? Dale, ¿qué les pasa? ¿Qué se quejan? No es nada esto, te están diciendo, en términos absolutos. Cuando ves la peli también es un problema, porque esta es la curva de la región metropolitana. Claro, como los valores son relativamente bajos, en la escala se ve mucho más grave lo otro, porque efectivamente el caso de Bariloche pasa de 200 a 1.300 pesos. Y fíjate acá, que hay un salto significativo, la quita de subsidio a las provincias. Eso es la quita que va prácticamente pleno al transporte. Fíjate el impacto significativo. Y te traje una última placa para resumírtela muy cortito de 2 dudas que generan lo que viene para adelante. Problema en la Ciudad de Buenos Aires, o duda en la Ciudad de Buenos Aires, duda para lo que tiene que ver con la región metropolitana. Si nadie se hace cargo del subsidio, y esto es un debate porque la Nación dice yo no te voy a pagar más el subsidio, a vos Ciudad de Buenos Aires dice no sé, yo voy a ver, qué sé yo, el boleto de 3.70 puede irse a 1.300 pesos. ¿Escuchaste bien? Sí. El costo del boleto sin el subsidio es 1.300. Si nadie se hace cargo del subsidio, el boleto puede ir finalmente a ese valor. Hoy se conoció un dato que en el subte, que sí se desmarcó un poco más, podría llegar a 7.57 dentro de poco, se postergó, hoy está 6.50. Cayó 24% la cantidad de personas que toman subte a partir de los aumentos. Es decir, que hay una brecha grande, creo que es de la más grande hace mucho tiempo, lo cual es un dato para pensar que el colectivo va a ir en busca de ese boleto. Y la última cosita,
que tiene que ver también con la provincia de Buenos Aires, el gobierno no se quiere hacer más cargo del subsidio de la red SUBE. Ese es, ¿viste cuando dentro de los 90 minutos te tomás 2, 3 colectivos? Sí. Bueno, vuela ese subsidio, con lo cual vas a pagar la tarifa plena, hagas los tramos que hagas. Hay una diferencia concreta respecto de quizá el resto del país, que acá se necesita tomarse 1, 2 o 3 medios de transporte para llegar a laburar, ¿no? Gracias, Hernán. Muy bueno. Bueno, nos vamos a ir a la tanda y al regresar tenemos Club de la Casta y... Bueno, ya estamos en el Club de la Casta, homenaje para la gente del sur, si no me equivoco, y vamos a presentarles a un nuevo socio del Club de la Casta. Se trata de Daniel Ricci, es el secretario general de FEDUN, que es la Federación de Docentes de Universidades. 44.656.737, el número de socios, mucha gente socia del Club de la Casta, fundado por supuesto en 2023 y está directamente vinculado con una noticia de estos tiempos, de hoy precisamente, porque no comenzaron las clases en las universidades nacionales en el segundo semestre. Acompáñenme, vamos a saludar a Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. ¿Te imaginabas que ibas a ser parte del Club de la Casta cuando arrancó el gobierno de... alguna vez en tu vida, te diría? Mira, el número 44 millones significa que casi los 50 millones de argentinos somos parte de la casta para Milei, ¿no? Así parece. Porque él dijo que no iba a subir impuestos, nos aumentó los impuestos a las ganancias de los trabajadores y bueno, decía que iba a ajustar a la casta y está ajustando a casi todos los argentinos. ¿Por qué no empezaron las clases en las universidades nacionales? Bueno, el día de hoy hicimos un paro de 24 horas, tiene que ver con lo que los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, ya hemos perdido más del 50% de nuestros salarios frente a la inflación. ¿50% de qué periodo? Desde diciembre del año pasado hasta ahora, o sea, desde que Milei es presidente. Si hacemos una progresión de los 40 años de democracia, estamos en el salario más bajo de estos 40 años, incluso más bajo que en el peor momento que en el 2001 de la Rúa. Pero es un recorte realmente criminal, iba a decir grosero, es casi criminal. ¿Quién puede aceptar mansamente que le cortan? Mira, y es tan grave que además para este mes nos propone un aumento salarial del 3% y para el mes que viene, para septiembre, del 2%. ¿Qué dice el gobierno cuando, me imagino que hay reuniones con el Ministerio de Capital Humano, cuando usted le dice, che, me estás recortando el salario 50%, ¿cómo se argumenta? Bueno, tuvimos una reunión con la ministra Petovelo en el principio de mayo, luego de la marcha universitaria del 23 de abril, donde todos los argentinos se expresaron a favor de la universidad pública. Ahí reconoció una pérdida del 40% salarial y todavía estamos esperando su respuesta. ¿Lo reconoció? Ella lo reconoció, que era verdad esa pérdida, pero obviamente no hay ninguna respuesta. Cuando vemos incluso mentiras que están diciendo en este momento, como que te dicen que tuvimos un aumento del 71% de nuestros salarios. Eso es verdad, pero la inflación fue del 124%, con lo cual la pérdida es más del 50%. O sea, te dicen, che, te aumentamos el 70%. Exactamente, contra una inflación de más del 124%. Hernán, te hago una pregunta, perdón si es un poco fuera de programa. ¿Vos sabés cuál es el impacto concreto de no pagarle los salarios a trabajadores universitarios en el presupuesto general? A ver, te puedo responder básicamente cuánto del superávit, hago comillas o abro comillas, sí, que vende el gobierno lo explica el recorte a, si querés, a los salarios del sector público en general es el 12%. Sí. Al tope, vos sabés, en el orden está primero las jubilaciones, en segundo la obra pública, en tercer lugar está básicamente el salario del sector público. Bien, 12% no significa que perdieron 12% ellos. No, el dato claro, es lo que decía Daniel, sí, 50%, pero el 12% es lo que aportaron o sobre cuánto fue la motosierra en este A ver, déjame sector. ver si entiendo eso. Si uno podría decir, decime si es un facilismo. Acá te muestro el superávit, claro, pero el correlato de eso es que no te arrancan las clases en las universidades, básicamente. Sí, quizás con el agravante de algunas cosas que uno dice, redujeron, por ejemplo, la alícuota de bienes personales y no le pagan a los docentes. Está bien. No, agrava, te diría, en una situación porque uno ve en este contexto y en un contexto donde además el gobierno, y fue parte de la agenda pública, después, sobre todo de aquella movilización muy importante, sostuvo, no, bueno, nos interesa la educación pública, la universidad, pero en la práctica no actúa en consecuencia. Daniel, yo sé que es difícil calcular, pero ¿cuánto gana más o menos un docente universitario que recién empieza a dar clases? Un docente que recién empieza gana más o menos 700.000 pesos. O sea, está por debajo de la línea de la pobreza.
más o menos la mitad de los trabajadores universitarios estamos hoy por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de alguien que puede trabajar en otra cosa eventualmente para complementar. ¿Cómo son las cargas horarias? Es decir, ¿cuánto más puede hacer un docente universitario de lo que efectivamente hace para ganar ese salario? Estamos hablando de una dedicación exclusiva, o sea que solo puede trabajar en la universidad. Lo que está pasando, cuesta mucho obviamente formar un docente universitario, un investigador, el Estado y la sociedad argentina invirtió mucho en eso, y lo que estamos viendo, en el 90 se veía la fuga de cerebros cuando se iban al exterior. Hoy tenemos el salario más bajo de toda Latinoamérica, con lo cual se está empezando a ver gente que está pensando no solo en los países del primer mundo, sino cualquier país de Latinoamérica. Somos el país peor pago de Latinoamérica para los docentes universitarios. Argentina es el que peor le paga a sus docentes universitarios. Exactamente. Y eso muestra, creo que tiene que ver con las políticas de este gobierno, ¿no? Que a través del RIG y la ley bases lo que intentan es un modelo extractivista donde no hace falta profesionales, no hace falta universidades, no hace falta desarrollo científico y tecnológico. Los que vengan a hacer esas grandes inversiones supuestamente no van a pagar impuestos por 30 años, como los que blanquean capitales, que fueron los que evadieron. Para ellos se les disminuye bienes personales, como se decía acá, mientras los trabajadores pagamos el ajuste. Pregunta compleja, ¿por qué no se está generando lo mismo que se generó allá por abril, cuando claramente estaba de la misma manera que ahora en riesgo de la educación universitaria pública? Bueno, se está empezando a generar de vuelta, por eso hoy el no inicio de clases, la semana próxima, martes y miércoles, tenemos un paro de 48 horas y el 30 de agosto nos vamos a reunir con los rectores, los sindicatos de docentes y no docentes, la FUA, que son los estudiantes, para concretar una nueva marcha nacional en la que seguro todo el pueblo argentino va a apoyar a la universidad pública. ¿Qué pasa con los no docentes? La misma situación que los docentes. Tenemos exactamente la misma paritaria, la misma pérdida salarial. ¿Qué tareas hacen? Los no docentes desde hacen la atención en los hospitales. Tengamos en cuenta que los médicos son trabajadores no docentes. Estamos orgullosos. ¿En los hospitales universitarios? Los hospitales universitarios, como por ejemplo el Hospital de Clínicas, que es el más conocido, hospitales en Córdoba, en La Rioja, hay muchos hospitales universitarios, hospitales de muy buena calidad, y la verdad que obviamente también esos médicos cobran menos que lo que están pagando con el gobierno de la ciudad o con cualquier otra provincia. ¿Qué pasa con las autoridades de las universidades nacionales? ¿Los acompaña? Entiendo que hay algunas que declararon emergencia salarial. Sí, el miércoles pasado el CIN, que nuclea a todos los rectores, declararon la emergencia salarial a todo el sistema universitario y la mayoría de las universidades en esta semana también se están declarando en emergencia salarial. Ahora esto lo resuelve Petovelo, súmate Hernán si querés. ¿Lo resuelve Petovelo, ministra de Capital Humano, dentro del cual está la Secretaría de Educación, o lo resuelve Caputo? ¿En esta cuestión? Sí. Bueno, yo me imagino que la decisión, aunque ellos terminan discutiendo con Petovelo, me imagino que prima la palabra de Caputo y diría en última instancia de Milei, porque si hay algo que no se negocia y en general uno lo detecta con mucha facilidad, es la motosierra. Lo dijo el gobierno en varias oportunidades, es decir, va a recortar donde sea básicamente para tener superávit. Conclusión, si los números no le cierran, define Caputo. No, la paradoja, Pablo, fue que la negociación la llevó Álvarez con el otro Caputo. Y hubo una instancia de un principio de acuerdo que después... ¿El otro Caputo es Santiago Caputo? Claro, la negociación la lleva Álvarez con Caputo, Santiago. Incluso hubo una reunión en la que aparece Petovelo, también estaba el secretario de Educación, y Petovelo no venía participando de esas reuniones, que de hecho generó un problema porque le tuvieron que volver a explicar todo de cómo venían las conversaciones. Santiago Caputo discute esto. O sea, están pensando más que salen los medios que resolver el problema, digamos. No, porque cuando ocurre la marcha universitaria hay una alerta muy, muy grave dentro del gobierno sobre que se había mal manejado la relación con las universidades, y ahí se involucra a Santiago Caputo muy para buen tratar dato de resolver. ese. Es quien resuelve la parte de los fondos para funcionamiento y después se mete en la negociación por la cuestión salarial. Llega hasta la instancia de economía, y en economía un principio de acuerdo de oferta que había hecho Santiago Caputo con Álvarez muere porque lo corta o le pone freno economía, y ahí empieza esta secuencia. De hecho iba a haber alguna medida de fuerza, por ahí me corrige o me suma algo Daniel, antes de las vacaciones, y como un gesto para ver si se podía ordenar, se esperó que sea para luego de las vacaciones. Cerrá como quieras, Daniel. Bueno, yo creo que la universidad pública es el principal mecanismo de ascenso social que tenemos los argentinos. La universidad está llena de hijos de trabajadores y lamentablemente esto se está perdiendo producto de estas políticas de este gobierno.
Así que lo que esperamos es que prontamente haya una reversión de esta política y llamamos a todos los argentinos a expresarse en defensa de la universidad pública. Gracias por haber venido. Tristemente, bienvenido al Club de la Casta. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Somos casi los 50 millones de argentinos que estamos en ese club. Gracias por haber venido. Gracias. Me voy a la mesa y retomamos la causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, pero algunas situaciones derivadas, también graves porque tienen que ver con la investidura presidencial. Quiero que escuchemos con atención a Florencia Peña, que habló respecto de, creo que desde el viernes que se viene diciendo que iban a aparecer videos en lo que iba a estar involucrada. Escúchenla porque más clara imposible. Me encuentro con esta especie de mierda, de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo. Digo, soy TT en Twitter, ¿por qué? Por aquella visita. No hay nada nuevo, no es que algo pasó. Y con la mentira, porque quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, 3 horas de Juegos Olímpicos, el cierre de los Juegos Olímpicos. Pues no hay ni video, ni foto, no hay nada. Yo fui a una reunión y lo que quiero decir es, intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo Sí, haciéndole con tu un pete tatuaje. en el ascensor. Yo no fui a la Casa Rosada, chicos. Yo fui a la Quinta de Olivos y yo no estaba morocha en esa época. Si la van a hacer, hágala bien. Bueno, insisto, esta es toda otra dimensión, ¿no?, de lo que rodea en este momento a las distintas acusaciones sobre el expresidente Alberto Fernández. Mañana tenemos esto y mucho más para seguir conversando sobre el tema. Antes de despedirnos, ya viene Babi Checopar para hacer Basta Babi. Irina, algunas líneas que anticipan otra cosa muy importante el próximo miércoles cuando va a declarar Cristina en la causa que se investiga por su intento de asesinato. Tengo dos cosas para contarte relevantes. El miércoles, como bien decís, Cristina Fernández de Kirchner va a declarar como víctima en el juicio donde se está tratando el intento de magnicidio en su contra ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Va a declarar como víctima, esto es importante porque es la primera vez que lo hará porque ha ido históricamente como acusada. Pero te quiero contar algo que va a pasar mañana. Sí. ¿Te acordás que la primera prueba de esta investigación, el celular del principal acusado de Fernando Sabac Montiel, quedó dañada y nunca se pudo rescatar la información que había de sus mensajes? Se rescataron fotos, pero no mensajes. Mañana va a haber un último intento, un peritaje que se va a hacer en un laboratorio de una área especializada, la Procuración General de la Nación. También va a participar Gendarmería y algunos peritos. Así que se va a intentar extraer por orden del Tribunal Oral Federal 6, que está llevando adelante este juicio, la información del celular de Sabac Montiel. Pasan muchas otras cosas esta semana vinculadas con este tema. Mañana las actualizamos, pero lo urgente que va a ocurrir mañana es esto. Un peritaje muy demorado que puede llegar a terminar de destruir la información que hay en el celular o a rescatarla. Yo se lo daría a los peritos que están trabajando el teléfono de la exsecretaria de Alberto. Nos estamos yendo, quédense con Babi, ya viene Basta Babi y nosotros nos vamos como llegamos con la voz del día. Hasta mañana. Venimos hoy a plantar bien firme una bandera que están intentando destruir y avasallar, que es una bandera importantísima y central para la historia de nuestra República. Y esa es la bandera del federalismo. Y yo lo que me pregunto también, ¿sabes qué es? Mira, lo voy a decir, me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Fue su leitmotiv de campaña. Me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Stiz. Lo que estamos observando está en la antítesis de nuestros valores. Creo que claramente es el momento de sincerarnos, de mirarnos a las caras y preguntarnos verdaderamente para qué hacemos política, ¿no? Yo a Villarroel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista. El Estado lo que busca es la renta social, es decir, que cada ciudadana y que cada ciudadano tiene que tener la posibilidad de tener la garantía de llevar un plato de comida,
de llevar un remedio, de llevar un libro para que sus hijos se alimenten, se eduquen y se puedan curar. Hay una misoginia. Están hablando de la violencia de género, que es el tema, uno de los temas centrales de lo que estás hablando vos, que me parece terrible, pero violentando a otras mujeres. O sea, critican la violencia de Alberto, pero nos violentan a todas las demás. Ellos tuvimos una reunión con la ministra Petovelo, la cual nos aceptó que teníamos un 40% de pérdida salarial. Hasta el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta. Hoy la pérdida llega a más del 50% desde que Milei es presidente, y por eso es que vamos al paro el día de hoy de no inicio de clases en este segundo cuatrimestre. Esta persona estuvo durante 2 meses y está en todos los chats. Y hay muchas personas que lo saben. Amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace. Eso es un delito.